Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas. Si me escuchan, por favor, me escriben en el chat, ¿sí? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, Suelen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mercedes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches a los que recién se acaban de conectar. Quien les habla es el profesor Ervin Sotomayor. Nuevamente muy contento de estar con ustedes el día de hoy, ¿no? Un día en el cual vamos a ir trabajando acerca de los temas que hemos previsto, ¿sí? Y vamos a iniciar con lo siguiente, ¿no? Yo aún todavía sigo en cama, tengo que estar algún tiempo en cama, ya creo que ustedes lo saben, pero no hay ningún problema, seguimos nosotros trabajando. Lo primero que voy a hacer es, en este momento, eh, este, enviarles al WhatsApp un instrumento, ¿ok? Un instrumento. Vamos a responder desde tu experiencia, desde tus conocimientos, desde tus saberes previos, algunas preguntas relacionadas al currículo nacional, ¿ok? Porque estamos ya entrando a una dinámica de trabajo relacionada al currículo. Entonces, yo les voy a pedir que respondan ya a estas preguntas que les voy a proponer y en este momento les estoy enviando al WhatsApp, ¿ok? En este momento les envío al WhatsApp. Este instrumento luego va a ser subido al Padlet, ¿ok? El día de hoy subimos al Padlet, ¿sí? Es decir, es como una práctica, ¿ok? Como una práctica que vamos a trabajar. En este momento, entonces, les estoy enviando el cuestionario. Ahí está. Va el cuestionario. Voy a escribir cuestionario. ¿Ya? Respondemos. A ver, todos abran, por favor. ¿Sí? Abrimos el cuestionario que está ahí en el WhatsApp. En el WhatsApp. Abrimos para iniciar el desarrollo de nuestras actividades. ¿Ok? A ver, vamos. ¿Se logra observar? Sí, si me indican por favor si lo tienen ahí en el WhatsApp, ¿ok? Si lo tienen, me comentan ahí, puede ser en el chat también, no hay problema. Profe, buenas noches. Sí, se logra observar. Ok, gracias, Suelen. Entonces, resolvemos este instrumento, este cuestionario. A ver, vamos, resolvemos y les voy a enviar también la dirección del Padlet para que ustedes puedan subir, ¿ok? A ver, en un momento les envío esta dirección del Padlet. Muy bien, ya les he enviado también el cuestionario. Entonces, mientras vamos esperando a nuestros colegas, vamos elaborando el cuestionario, ya en estos primeros minutos, los que estamos aquí, los que estamos conectados, ¿ok? Elaboramos. Entonces, muy bien, los que están recién ingresando, ¿sí? Vamos a resolver un cuestionario que acabo de enviarles al WhatsApp, ¿ok? Es un cuestionario con algunas preguntas sobre el tema del currículo. Entonces vamos a resolver y después de terminar de resolver, lo subimos al Padlet, ¿ok? Vamos a subir al Padlet lo que hemos llenado, ¿no? En el cuestionario. Me confirman, por favor, los que han terminado de responder el cuestionario en el chat del Zoom, ¿sí? En el chat del Zoom me confirman quienes han concluido con llenar ya el instrumento. Los que acaban de ingresar, ¿sí? Los que acaban de ingresar, por favor, estamos resolviendo un cuestionario que he enviado al WhatsApp, ¿sí? Resolvemos, por favor, el cuestionario. Es unos minutos nada más, es unos minutos, ¿sí? Es unos minutos, porque es a partir de ello que vamos a conversar el día de hoy, ¿ok? Y luego lo subimos al Padlet, no se olviden, lo subimos al Padlet. A ver, voy a chequear aquel Padlet, aún nadie todavía ha subido su cuestionario ya resuelto. Bien, tenemos 2 minutos más, por favor, para resolver. 2 minutos más, ¿sí? Tratemos de hacerlo, por favor, lo más rápido. Todo lo que vas a responder es desde tu experiencia. No necesitamos revisar ningún tipo de documento, ¿sí? Solo desde tu experiencia, como tú consideres, ¿sí? Muy bien.
Este en realidad ha sido un ensayo, un preámbulo para el desarrollo de la sesión del día de hoy, eh, que seguramente nos está un poco conflictuando, porque deben de tener algunas dudas respecto al tema curricular, que la vamos a ir aclarando durante el día de hoy, ¿no? Mi propósito es que primero ustedes se familiaricen con este instrumento, con este cuestionario y luego con el contenido del cuestionario, ¿ok? Con el contenido del cuestionario. Ese es el propósito. Entonces, si no has terminado todavía de elaborar el cuestionario, no te preocupes, con calma. Vamos a tener todo el, digamos, este par de horas y de repente algún tiempo más para que tú lo puedas subir. El día de hoy, cuestionario. Entonces, me escuchan, ¿ok? En este momento me van a escuchar, ¿sí? Vamos a un poco conversar. ¿Me copian, sí? Del otro lado, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Me confirman, gracias, Mercedes. Muchas gracias, Mercedes. Ok. Entonces, bueno, la clase anterior habíamos enfatizado algunos temas muy importantes, ¿no? Estamos aterrizando ahora hacia el tema curricular, ¿ya? Eso es lo que habíamos hablado la anterior sesión, ¿ok? Estamos aterrizando hacia el tema curricular. Entonces, eso del aterrizaje, ¿qué implica? Que vamos a aprender a elaborar una situación significativa, vamos a conocer cuáles son esos instrumentos para la planificación anual, para las unidades didácticas, es decir, vamos a ingresar un poquito al tema curricular, a todo este proceso de la planificación curricular. Y yo lo quiero trabajar con pausa, ¿ok? Y para ello es este instrumento un poco para ubicarnos en el contexto. Entonces, la anterior sesión hemos nosotros hablado un poco acerca de el enfoque de competencias. ¿Por qué el enfoque de competencias? Porque el currículum tiene que trabajarse desde esta mirada, ¿no? Desde esta perspectiva del enfoque de competencias. Hemos leído incluso una lectura de Levoder, no sé si ustedes recuerdan, que nos decía que la combinación, ¿no es cierto? La combinación de recursos van a permitir el desarrollo de la competencia. Entonces, la clave está en la combinación. Entonces, ¿cómo puedo combinar el desarrollo de las capacidades, ¿no? De las actividades para poder lograr mi propósito, que es desarrollar la competencia? Entonces, eso hemos trabajado la anterior sesión. Hemos visto que el enfoque de competencias implica un cambio, ¿no? Supone no solo almacenar información, sino utilizar la información. Entonces, con esto, ¿qué es lo que, digamos, esperamos? Que el estudiante de la EVA use la información, utilice la información. Por lo tanto, si usa la información, el estudiante diseña, produce, crea, coteja, discute, debate, ¿no? Entonces, hay distintos procesos cognitivos que una persona desarrolla cuando trabaja desde una mirada de enfoque de competencias. También hemos hablado de que la manera como podemos adquirir la competencia puede ser de forma significativa, ¿no? Es decir, con los estudiantes de la EVA, ¿les puedo plantear retos para que podamos resolverlos? Claro, eso es significativo, planteando retos. Pero también podríamos tener una clase lúdica, un taller divertido, porque lo lúdico no solamente se asocia al juego, sino una clase divertida, donde podríamos, por ejemplo, aprender cocina con los estudiantes de la EVA y va a ser divertido. Claro, puede ser lúdico, puede ser auténtico, puede ser algo totalmente diferente, distinto, ¿no? Algo que en realidad podemos crearlo, ¿no? Entonces, miren, es por eso significativo y es en el largo plazo como se adquieren las competencias, también esto se adquiere de manera integral y lo más importante del enfoque de competencias es que se aprende de manera crítica, así se adquiere la competencia, cuestionando, deconstruyendo, problematizando, entonces aquí el pensamiento crítico es fundamental. Pero también en la clase anterior hemos hablado que nuestro constructo como docentes de EVA está circunscrito al currículo nacional. Entonces, el currículo nacional es el único instrumento que nosotros utilizamos para nuestra práctica pedagógica, ¿sí? Y es así, la política educativa en el país
manifiesta que es el currículum, ¿no? El currículum, digamos, el instrumento base para el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Pero yo les planteaba lo siguiente, en EVA no solo es el currículum, ahí viene el cuestionamiento, no, el currículum no es suficiente. Desde la EVA nosotros nos abrimos un poco más, porque nuestros estudiantes de la EVA, lo que pretenden muchos de ellos es encontrar un trabajo, y siempre lo repito, es generar autoempleo, ¿sí? Es poder salir de la educación básica alternativa y generar un emprendimiento, ¿sí? Desenvolverse en el mundo laboral o proyectar, digamos, algunas acciones en su vida. Entonces, por eso es importante trabajar con ellos la promoción del talento. El talento, identificar el talento en nuestros estudiantes de la EVA es fundamental. Obviamente, esto no se trabaja de manera muy precisa, muy aguda en la educación básica regular, pero sí en EVA. Tenemos que descubrir el talento. Y una persona que tiene talento articula tres tipos de componentes fundamentales. No solo tiene capacidades, es decir, habilidades. Toda persona tiene habilidades. Ahí están las inteligencias múltiples, ¿no? Hay algo que te agrada, hay algo que digamos, lo haces muy bien, ¿no? Resaltas porque tu habilidad, tus conocimientos los pones en práctica. Hay capacidades que tenemos, pero no solo implica capacidades, implica también compromiso, las ganas que tienes, el entusiasmo, la perseverancia, tus actitudes, las emociones que tienes, ¿no? Pero además de las capacidades y el compromiso implica también acción, porque incluso decíamos, si tienes capacidades y compromisos, puede ser que no presentes pocos resultados. ¿Por qué? Porque no hay acción, pues. O si tienes, digamos, acción y capacidades, puede ser que te desmotives en el camino. ¿Por qué? Porque no tienes compromiso. O de repente tienes acción, te gusta hacer las cosas y tienes el compromiso, pero podrían ser buenas intenciones. ¿Por qué? Porque no tienes habilidades, no tienes capacidades. Por eso el talento ya implica capacidades, implica compromiso y implica acción. Entonces, desde esta perspectiva, lo que pretendemos es desarrollar la cualificación del estudiante, ¿ok? Porque eso es lo que nos dice el marco curricular, o perdón, eso es lo que nos dice el marco nacional de cualificaciones. Esta herramienta que habíamos hablado, ¿no? El marco nacional de cualificaciones aposta hacia el desarrollo de cualificaciones y las cualificaciones están asociadas no solamente a competencias, ¿ya? Las cualificaciones no solo están asociadas a competencias que vamos a trabajar, sino también al talento que tiene la persona para poder desenvolverse. Entonces, en EVA no podemos perder el tiempo solo pensando que esas competencias las vamos a desarrollar. No, busquemos, identifiquemos el talento y un elemento clave para que podamos trabajar nosotros en la EVA es la aprendabilidad, ¿no? Este es el learnability, ¿no? El learnability, ¿no? La aprendabilidad, ¿no? Es decir, tenemos que aprender de manera constante, de manera permanente, ¿sí? Entonces aquí tiene que haber un aprendizaje exponencial. Cuando hay aprendabilidad, nosotros aprendemos bastante información, consumimos, aprendemos con velocidad. Eso es la aprendabilidad y tenemos que tener actitud para aprender y tenemos que tener aptitud también para aprender. Bueno, eso lo hemos explicado en la anterior sesión y yo les decía, esto es clave para el tema curricular, porque si vamos a entrar al tema curricular, no perdamos de vista que con nuestros estudiantes de la EVA tenemos que fortalecer esas cualificaciones. Y dentro de ello no solo están las competencias, también está el talento. Muy bien. Eso digamos como un preámbulo. Y para seguir, digamos, con este preámbulo, yo les había encargado a algunas personas para que nos puedan un poco comentar en algunos minutos acerca de un programa curricular. Me parece que este es el programa curricular del nivel intermedio, ¿sí? Me parece, para que nos pongan, digamos, en consideración de qué trata. Hay algunas páginas que van a explicar algunos de manera muy rápida. Como les digo, tenemos 3 minutos mínimo, máximo 5, no podemos pasarnos de esos minutos, porque todo lo que vamos a hablar tiene que ver con estos temas. Entonces,
Está Ana Carpio, Mercedes y Carlos Linares, por favor. Alfonso Sonco, que iba a abordar los enfoques transversales, está pidiendo permiso por una cuestión de salud. Entonces solamente vamos a estar los tres. Ana, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Me escuchas? A ver, no te escuchamos. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Carlos, ¿estás ahí, Carlos? ¿Sí? Sí, A ver, profesor, ¿cómo vamos a está? Buenas empezar. noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a empezar. No hay ningún problema porque esto no tiene ningún tipo de secuencia, ¿ok? Vamos a empezar ya, con cualquiera de ustedes. Voy a invitar a Mercedes. Mercedes, ¿podemos iniciar contigo, por favor, Mercedes, para que un poco nos comentes en qué consiste la orientación para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación, así de manera muy general, ¿ok? Mercedes. Sí, profe. ¿Puedo compartir? Porque Por preparé supuesto, cuatro claro que PPT. sí. Acabo de bajar para que tú lo puedas compartir y nos puedas contar a ver sobre el tema. Y luego te preparas, Carlos. ¿Ok? ¿Ok, Carlos? Correcto, profesor. Está bien. Gracias. Muy bien. Yo voy a apagar mi cámara, ¿ya? Me van a disculpar. Mercedes, entonces tú misma eres, te Ok, dejamos con el uso de la palabra y voy a tomar el tiempo, no te olvides, máximo 5 minutos, por favor, Mercedes. ok, profe. Primero decirles que hacer un resumen no ha sido fácil porque hay cosas muy claras, muy precisas. Por eso he elaborado estos 5 PPTs para basarme solo en esto. Am, ¿Lo puedes entonces, ampliar, por favor, claro que sí. Mercedes? Ok, chévere. Entonces, el punto que me tocó trabajar fueron las orientaciones para planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la evaluación en el EVA. Entonces, dentro de este trabajo considero muy importante estos 3 puntos de referencia como documento, ¿no? Que es el Currículo Nacional de Educación Básica, el Programa Curricular del EVA, el Currículo Regional y el PI del SEMA. Entonces, esto es como primer punto, los 3 documentos que hay que considerar. Como un segundo punto tenemos qué entendemos por planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje en relación con la evaluación formativa para el logro de aprendizaje. Entonces tomé 2 puntos importantes que son, la primera, la planificación ha de ser entendida como una práctica en la que es necesaria tomar decisiones con autonomía y responsabilidad, considerando experiencias, conocimientos, habilidades, actitudes y valores que poseen los estudiantes, los cuales han sido desarrollados en interacción con los diferentes actores de su contexto sociocultural. Y como segundo punto, planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de manera intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta es la relación que tiene la planificación y la evaluación. Como tercer punto, nos invitan a cómo planificar y consideran 4 puntos importantes dentro del proceso de planificación. Creo que se movió, pero el primero que está ahí arribita es caracterización del estudiante y del contexto. Como segundo punto, es determinar el proceso de aprendizaje. El tercero es establecer procedimientos para recoger evidencias. Y el cuarto método que debemos tener en cuenta es diseñar y organizar la secuencia de situaciones y estrategias y condiciones pertinentes. Estos 4 puntos son los procesos que debemos tomar en cuenta para la planificación. Un otro punto sería cuáles son los tipos de planificación y considera 2. La planificación del periodo promocional, la cual hará o se hará durante el periodo y los grandes propósitos de aprendizaje. Y como segundo tipo, la planificación de unidades didácticas. Como último punto, toma en cuenta la evaluación formativa en EVA, la cual dice que la evaluación de los aprendizajes ha de constituirse en un proceso participativo, reflexivo, crítico, formativo y sistemático, orientado sustantivamente a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia el logro de niveles de competencia esperados. Y dentro de esta evaluación formativa, toman en cuenta estos mecanismos para valorar y reconocer este tipo de aprendizaje. Y toman estos 3 tipos de mecanismos. Las pruebas de ubicación o de estudios independientes,
la equivalencia de competencias laborales con competencias de la educación básica y la equivalencia a través de certificaciones de programas de educación comunitaria y educación técnico-productiva. Esto sería un poquito resumen, profesor. Excelente, Mercedes. Bueno, en realidad ha sintetizado, es cierto, este es un documento un poco complejo, pero me parece bien que tú ya nos hayas puesto en contexto el tema de la planificación. Y aquí hay algo que quiero resaltar. Tú has hablado de equivalencias, ¿no? Es decir, cuando hablamos de equivalencias, este es un estudiante de la EVA que ha estudiado de repente carpintería, ¿no? No sé, en un instituto X, y tiene un certificado, ¿no? Entonces ese certificado lo habilita como un buen carpintero, pero eso se tiene que reconocer desde el currículo de la EVA, eso se tiene que valorar. Entonces, por eso es que los intereses de los estudiantes de la EVA son distintos a los intereses de los estudiantes de la EBR, ¿no? Tiene, digamos, otras dinámicas. Y me parece interesante lo que acabas de explicar. Todavía vamos a comentar sobre esto en un momento, Mercedes, y vamos a invitar a Carlos para que también él nos pueda explicar acerca de la exposición. Carlos, te dejo con el uso de la palabra también un poquito para que nos comentes. Está bien, profesor. A ver, si me Ok, Carlos, permite compartir pantalla. por supuesto. Vamos, Carlos. Tú nos dices en qué momento, porque ya está habilitado. Excelente, Carlos. Ya más o menos lo estamos visualizando. Muy bien. Ahora sí puedes maximizar más bien tu presentación. Tenemos 5 minutos, Carlos. Mercedes lo hizo en 4. Ha sido bastante veloz. Me parece bien. Carlos, vamos 5 minutos máximo. ¿Me confirman si se puede ver, profesor, por favor? Sí, se ve, Carlos, se ve, pero desde la primera diapositiva sería, ¿no? Estás, Sí, a ver, estamos acá. ahora sí, desde ahí. Muy bien, Carlos, vamos. Te Un segundo, escuchamos. un momento, por favor. A ver acá. No sé si es que se me está viendo. No se te ve, pero sí se ve tu presentación, Carlos. Ya, a ver, ahí estamos. Sí, ya, ok. Excelente, ahora sí Bien. se te ve. Muy bien, En, Carlos. A ver, bueno, profesor, compañeros, buenas noches. Dispongo de 5 minutos. Vamos a ver si no me pasa en esta oportunidad, espero que no. He tratado de hacer un resumen respecto a las orientaciones metodológicas, tutoría y orientación educativa y espacios educativos. En lo que respecta a orientaciones metodológicas, bueno, pues nos hace referencia el programa curricular de EVA, nos habla sobre el enfoque de la interculturalidad, ¿no? ¿Para qué? Para poder comprender las diferentes formas en que una persona aprende, ¿no? Y más aún en la educación básica alternativa, en teniendo en cuenta de que son los estudiantes de EVA, aquellos que ya han obtenido, digamos, ciertos conocimientos a través de toda su historia de vida, ¿no? Entonces, para ello nos da algunas recomendaciones que he resumido acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo primero, partir sobre la reflexión con los estudiantes respecto a sus propias formas de aprender. A ver, un segundo. De cada uno de ellos, ¿no? ¿A través de qué? A través de vivencias, la escucha de relatos, la participación de otros agentes educativos. Otra recomendación es desarrollar los aprendizajes tomando como base sus saberes previos que deberán ser relacionados con situaciones nuevas. También nos indica que el docente es mediador y orientador de los procesos de aprendizaje y para ello promueve situaciones y experiencias que permitan a los estudiantes pues movilizar, dice allí, ¿no? Capacidades, habilidades, etcétera, ¿no? Con el objetivo de lograr el aprendizaje. Pero yo diría de repente, tal vez, no solamente movilizar, sino más bien de repente, pues, desarrollar o mejorar las competencias, podríamos decir, ¿no? En forma general. Luego, también nos indica que los valores y conocimientos son importantes para el logro del aprendizaje. También nos recomiendan de que el docente es quien debe motivar, ¿no? ¿Cómo motiva? Bueno, pues problematizando, reforzando, aclarando, aportando con material y recursos educativos, ¿no? Afines, y luego evaluando todo ese proceso conjuntamente con los estudiantes, ¿no? Y todo ello bajo la implicación de promover aspectos importantes como por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo la autonomía, la inclusión
Y algo muy importante que el profesor Erwin siempre nos repite, ¿no? Es la búsqueda constante de la pertinencia para responder a las características y necesidades de los estudiantes. Es decir, no podríamos estar realizando una situación significativa si es que el estudiante no lo percibe como útil para su vida, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia, ¿no? Bueno, esto a manera de recordar, ¿no? Los 4 pasos de aprendizaje, ¿no? Que también ya lo habíamos visto antes, ¿no? La incompetencia inconsciente, que es no sé que no sé, la incompetencia consciente, sé que no sé, la competencia consciente, sé que sé, y la competencia inconsciente, no sé que sé, ¿no? Solamente para recordar. Y dentro del aspecto metodológico, pues nos habla o nos dice que debemos tener en cuenta estos criterios, ¿no? La persona como centro y agente fundamental del proceso de aprendizaje. Número 2, toda persona tiene posibilidades de ser, perdón, a ver, de, un momento ya, de ser y aprender, ¿no? Debemos creer en la capacidad de cada uno de los estudiantes. 3, condiciones y clima favorable para el aprendizaje, que desde luego debe ser pues cordial y de confianza. 4, la comunidad es también agente y espacio de aprendizaje, no necesariamente las aulas, ¿no? A diferencia de repente de EBR. También nos hablan sobre situaciones significativas que orientan el aprendizaje, ¿no? Debemos tener en cuenta el aprendizaje colaborativo, la comprensión de los saberes previos, partir de situaciones significativas, generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Y acá quiero detenerme unos segundos. ¿Cómo poder generar interés y disposición como una condición para el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo? Partiendo o generando el escenario mediante el cual el estudiante, pues, eh, tome conciencia de qué es lo que se está esperando que él haga, ¿no? Y que él lo considere útil para su estilo de vida, digámoslo, pues, ¿no? Y de esa manera sería, pues, estaría generando una motivación intrínseca, digamos, ¿no? En el estudiante y eso estaría predisponiéndolo para el aprendizaje, ¿verdad? Luego también nos habla de aprender haciendo, ¿no? Aplicar un enfoque interdisciplinario, priorizar el aprendizaje basado en proyectos con la intención de que lo que van aprendiendo los estudiantes en aula, pues lo puedan aplicar en su vida diaria también, ¿no? Como que ahí va digamos, la visión de los proyectos. Luego, respecto a tutoría y orientación educativa, pues es un acompañamiento socioafectivo y cognitivo dirigido a los estudiantes. Se desarrolla de manera permanente, pero no es considerado como una área en particular, ¿no? Y tiene estas líneas de acción, formativa, promocional y preventiva. Formativa, para orientarles en sus proyectos de vida, digamos, en general. Promocional, porque, bueno, pues se necesita, digamos, pasar de la articulación de acciones intrapersonales, como es el estudiante, e ir hasta las acciones interpersonales, cómo se relaciona para con los demás. Y el aspecto preventivo, bueno, pues se fortalece los valores, autoconocimiento, conocimiento efectivo, ¿no? El sentido de pertinencia, el proyecto de vida, construcción con una sociedad que valore y respeta la diversidad cultural, ¿no? Y finalmente, para terminar, espacios educativos, que ya lo he dicho antes, básicamente es tener la visión de que no necesariamente se puede dar el aprendizaje dentro de aula, ¿no? Puede darse también en municipios, iglesias, centros de atención integral del adulto mayor, instituciones castrenses, centros penitenciarios, entre otras instituciones públicas y privadas, ¿no? Y deben ser considerados todos estos lugares como potenciales lugares de aprendizaje, ¿no? Y bueno, hasta ahí sería mi presentación. No he tomado tiempo. Espero que no haya pasado los 5 minutos. A ver. Exactamente 5 minutos, Carlos. Muy bien. Te agradezco más bien. Sacamos por favor la Sí, claro que presentación. sí. Bueno, en realidad, agradecerles a tanto a Mercedes y a Carlos, ¿sí? Con esto vamos a, digamos, aperturar la sesión del día de hoy, que está, digamos, asociada al tema curricular. Un poco nos estamos acercando al tema del currículum, porque si nosotros vamos a trabajar a nivel de la educación básica alternativa, tenemos que dominar estas herramientas curriculares, ¿no? Básicamente lo que tenemos son estas tres herramientas, ¿sí? Estas son las tres herramientas que se tiene digamos, a nivel del país. Este es el currículo nacional,
¿no? El currículo nacional de la educación básica, y siendo de la básica, es utilizado por la educación básica alternativa, por la educación básica especial y por la educación básica regular. Pero este currículo decanta, aterriza en programas curriculares, ¿sí? Este currículo nacional decanta en programas curriculares, es decir, ahí ya existe las competencias más específicas, los desempeños que nosotros debemos de ir promoviendo con nuestros estudiantes. Tenemos, por ejemplo, este programa curricular de la educación básica alternativa del ciclo inicial intermedio, que lo he compartido. Y eso es básicamente lo que han presentado Mercedes y también Carlos, parte de la información de este programa curricular. Tenemos también el otro programa curricular que es del ciclo avanzado, ¿ok? Entonces, estos son por lo pronto los dos programas que nosotros tendríamos que conocer y dominar y que vamos a compartir. Y yo voy a compartir todos estos documentos el día de hoy al término de la sesión, ¿sí? Porque he compartido solamente uno de los programas, ¿ok? Pero ahí quiero yo resaltar lo siguiente, porque en realidad la EVA tiene algunos componentes particulares, componentes particulares. Por ejemplo, lo que Carlos llama como situaciones significativas, desde el currículo nacional, eso se denomina como procesos pedagógicos, ¿sí? El aprendizaje colaborativo, todo eso que has estado hablando, o el aprendizaje situado, todo eso tiene que ver con los procesos pedagógicos. Entonces, vamos a revisar, digamos, el cuestionario que, digamos, ha sido el documento que nos ha llevado un poquito a involucrarnos también en el tema curricular, pero a partir de este tema, ¿no? El tema que vamos a el día de hoy trabajar se denomina la diversificación y planificación curricular. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿ya? La diversificación y planificación curricular. Bueno, y para ello voy a compartir el cuestionario, a ver, para poder ahí juntamente con ustedes ir resolviendo, ¿ok? Y de paso ahí ustedes también autoevalúen si realmente han acertado, ¿no? Con algunas de las respuestas. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan, por favor? Si me escuchan muy bien, entonces me escriben en el chat, ¿ok? Me escriben en el chat. Muy bien, gracias, Mercedes. Excelente. Los demás también me escuchan, ¿sí? Los demás, ¿sí? Porque tiene que haber retorno. Esto es importante. Carlos, gracias. Carlos, Mercedes, gracias. Justo los que han expuesto, pero los demás, ¿dónde están? No los veo. ¿Sí? ¿Están ahí? Gladys, muchas gracias, Gladys. A ver, ¿quién más está ahí detrás? Hermógenes. Muy bien. Tenemos que estar atentos para, digamos, un poco explicar esta parte, ¿no? Y voy a invitar a cualquiera de ustedes para que pueda también ahí comentar. Miren, este es un cuestionario un poco que nos sirve para poder analizar cuánto sabemos sobre el tema curricular. Entonces, aquí hay una pregunta que nos dice, a ver, la alternativa A. A ver, ¿quién puede responder esta alternativa A? Porque nos dice, la planificación curricular se relaciona con uno de los dominios del marco del buen desempeño docente. Y eso ya lo hemos explicado, ¿sí? Lo hemos explicado ya cuando tratamos el marco del buen desempeño docente. La pregunta es, ¿con cuál de los dominios tiene que ver la planificación curricular? ¿Con cuál? A ver, vamos. Carlos, con el 1, dominio 1, ¿sí? Con la preparación para los aprendizajes, que es el dominio 1, o con el dominio 2, que es para la enseñanza para el aprendizaje, o el dominio 3, que es con la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, o el 4, caramba, Hugh Darwin, no es Iskay, ok. Entonces, por supuesto, miren, el dominio 1, esto para poder saber, el dominio 1 tiene que ver con el proceso de planificación, el dominio 1, y lo voy a colocar acá, lo voy a resaltar, el dominio 1. Ese es, digamos, lo que ustedes han tenido que ir respondiendo. A ver, la B, el currículum es considerado, el currículum es considerado como la selección cultural de determinadas formas de. ¿Cuál sería ahí la respuesta? ¿Cuáles serían esas ideas que consolidan este concepto desde vuestra perspectiva? ¿Cuál marcaron o cuáles marcaron? A ver,
de pensar, Darwin. Ok, Darwin, pensar. Sí, ¿qué dicen los demás? El 4, hacer, Elizabeth, solo hacer. Y Mercedes también hacer. Ok, hacer. Ah, conocer también, conocer el 3. Muy bien, entonces acá podemos tener, digamos, ciertas discrepancias, pero existe un autor que se llama Martiniano Román. Martiniano Román plantea el modelo T, así se denomina, el modelo T para la planificación curricular, el modelo T. Muchas instituciones del país, del sector privado, utilizan el modelo T, que puede ser utilizado, ¿no? Entonces, hay una T, ¿no? Donde en una parte van las competencias, en otra parte van los temas, en otra parte van las actividades. Es un modelo interesante para poder planificar el currículum, pero él nos habla de que el currículum es la selección cultural. Fíjate, para Martiniano Román, el currículum es la expresión de la cultura. Para Martiniano Román. Y eso es interesante desde la perspectiva de la EVA, porque nosotros seleccionamos de la cultura local o de la cultura individual o de la cultura global aquello que queremos, que deseamos aprender. Entonces, este es un concepto potente que desde el currículo también se viene, digamos, considerando, ¿no? Entonces, no solamente Martiniano Román plantea que el currículum en realidad no solo va a ayudarnos a determinadas formas de pensar, ¿sí? Porque con el currículum nosotros tenemos que promover el pensamiento, no solamente el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, también el pensamiento ejecutivo, ¿no? El pensamiento resolutivo, ¿no? Pero también el currículo debe aportar al sentimiento, nos dice el autor. Es decir, a partir de lo que trabajamos, también nosotros debemos de fortalecer los sentimientos. Eso es fundamental. También los conocimientos y los haceres, ¿no? Los haceres, es decir, la respuesta está asociada a las 4 ideas que plantea Martiniano Román, ¿ok? Entonces, el currículum es considerado como una selección cultural de determinadas formas de pensar, de sentir, de conocer y de hacer. Estamos hablando del currículum, ¿sí? No estoy hablando de la competencia, porque la competencia está más asociada al hacer, ¿sí? El enfoque de competencias está más asociado al hacer, a la actuación, no a esa actuación compleja. No estoy hablando de la competencia, estamos hablando del currículum, que es mucho más grande, ¿ok? Entonces, el currículum es considerado como esa selección cultural de maneras de pensar, de sentir, de conocer, y de hacer, ¿ok? Entonces, según Martiniano Román, ¿ya? Eso es importante, hay que tomar esa fuente, escribir Martiniano Román. Por otro lado, nos hacen una pregunta, el enfoque de derechos, nos dice, el enfoque de derechos que promueve el currículo nacional resalta valores. ¿Qué han considerado ustedes? A ver, ¿qué han considerado? ¿Cuáles son esos valores que están asociados al enfoque de derechos? ¿Sí? ¿Cuáles son esos valores? Respeto a la forma de vida, a ver, ¿sí? Pero eso tiene que ver con derechos o eso tendrá que ver con el enfoque ambiental. Suelen, diálogo y concertación interesante que tiene que ver con, muy bien, ese es uno de los valores que se está trabajando desde el enfoque de derechos, el diálogo y la concertación. Pero es el único, pregunto, la conciencia del derecho, Mercedes, la libertad y responsabilidad, Darwin, la conciencia. Miren, ¿por qué les pregunto esto? Porque cuando nosotros trabajemos el currículo nacional, tenemos que conocer cuáles son esos valores que vamos a trabajar con nuestros estudiantes de la EVA. No es los enfoques transversales no son solo discursos, ¿sí? Y a veces lo consideramos en nuestra planificación curricular, ¿no? Lo anotamos, a ver qué enfoques transversales vamos a trabajar y anotas, ¿no? Orientación al bien común o enfoque intercultural. Pero eso está anotado en el papel, en el currículum, pero no hacemos práctica de eso. Entonces, si nosotros queremos trabajar en el currículum, tenemos que identificar cuáles son esos valores y finalmente esos valores, qué actitudes en este caso van a permitir que se desarrolle con los estudiantes
Y no solamente con los estudiantes, sino también con la comunidad educativa, con los mismos docentes y directores, porque los enfoques transversales no se han elaborado solo para los estudiantes. Los enfoques transversales responden a problemáticas de la institución, a problemáticas del sector de educación que tiene que ser resuelto por todos los actores de la comunidad educativa, no solo por los estudiantes. Por lo tanto, cuando hablamos del enfoque de derechos, y me parece bien, ¿no?, que ustedes hayan identificado, uno de los valores que promueve el enfoque de derechos es la conciencia de derechos. Fíjense, ser consciente del derecho que tenemos. A veces no somos conscientes de que tenemos el derecho, por eso es que a veces nos equivocamos en, digamos, en denunciar, por ejemplo, algunas situaciones que vulneran nuestros derechos. No lo hacemos, porque no somos conscientes del derecho, y eso tenemos que trabajar con los estudiantes. Pero también tiene que ver con la libertad y responsabilidad. El tener el derecho, tener derechos, significa que tú tienes que ser responsable, ¿sí? Y tienes que actuar en el marco de tus libertades, por supuesto. Eso es tener, digamos, derechos, ¿no? Pero también el tener derechos implica dialogar, ponernos de acuerdo, concertar, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta del enfoque de derechos está asociado al 1, al 2 y al 3, ¿sí? Es muy probable que no lo hayan marcado, pero no te preocupes, ¿ya? Aquí justamente estamos aclarando, la respuesta era el 1, el 2 y el 3. Ahora, la siguiente pregunta era, ¿la planificación del currículum debe considerar como insumo fundamental? A ver, ¿cuál es el insumo fundamental o los insumos fundamentales digamos, del proceso de planificación? ¿Cuál consideraron ustedes? A ver, anotamos ahí en el chat. Muy bien, Darwin, los procesos pedagógicos, ¿ok? ¿Qué dicen los demás? El 1, ¿ok? Los procesos pedagógicos. Las evidencias de aprendizaje, Elizabeth. Qué interesante, las evidencias. ¿Y los demás qué dicen? ¿Cuál es ese, digamos, ese insumo fundamental? Bueno, acá sí me hablan de un insumo fundamental. Claro, ¿pueden ser los procesos pedagógicos del currículo nacional? Por supuesto que sí, claro que sí. Las rúbricas no tiene nada que ver, porque acá nos habla de las rúbricas de observación de aula. No tiene nada que ver con las rúbricas, por supuesto. No tiene nada que ver. Y además, observación de aula para la evaluación del desempeño docente. Eso es otra cosa. Son rúbricas para evaluar tu desempeño como profesor. Entonces, aquí la clave, el insumo fundamental son las evidencias. Y eso es algo que nos están repitiendo constantemente desde el currículo nacional. Las evidencias, ¿a partir de qué evidencias yo voy a trabajar con mis estudiantes? Tengo que caracterizar a los estudiantes de la EVA y tengo que saber con qué conocimientos vienen, con qué competencias llegan, con qué talentos llegan a la institución educativa. Tengo que recoger evidencias, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Claro, Darwin, el currículum es un insumo fundamental, pero el currículum es grande, ¿no? Es grande, hay varias cosas que vamos a necesitar, las competencias, los estándares, pero según esta, digamos, pregunta, las evidencias son fundamentales y, por supuesto, los procesos pedagógicos en un segundo momento, ¿no? Los procesos, esto ya sería los procesos pedagógicos para la sesión de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Para la sesión de aprendizaje, ¿no? Las evidencias para planificar en general, el insumo fundamental son las evidencias y los procesos pedagógicos ya para planificar la sesión de aprendizaje o las actividades de aprendizaje, ¿sí? A ver, qué interesante la pregunta que plantea Darwin. Sí, las evidencias salen después de realizar la planificación, no. Y eso es lo que hoy vamos a trabajar, Darwin. Para nada. La evidencia es un punto de partida. Hay que diagnosticar para luego planificar, ¿sí? Hay que recoger información para planificar. Eso es algo que tenemos que trabajar en la EVA, ¿sí? De repente no lo hemos estado haciendo porque la planificación y la evaluación son dos procesos muy cercanos, están articulados. Entonces, yo recojo evidencias, al recoger evidencias, es una manera, digamos, de evaluar, ¿ok? Entonces, están íntimamente relacionados, Darwin, ¿ok?
No es que la evidencia voy a recoger después de la planificación, no. Recojo evidencias para planificar, ¿ok? Entonces, pero por supuesto, hay distintas maneras de recoger evidencias, Darwin. Hay distintas maneras de recoger. Para eso puede ser como tú hablas de esa evaluación diagnóstica, ¿sí? Ah, muy bien, Elizabeth. Nos está hablando de los kits de evaluación diagnóstica, claro. O tú puedes hacer tu propio instrumento para recoger, digamos, los aprendizajes que los estudiantes tienen, pero tomando como referencia los estándares. Eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Todo ello vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Porque si no, no nos aclaramos y me parece bien las preguntas que plantea Darwin y bueno, también como dice Carlos, podemos nosotros también recoger los resultados, ¿no? De los aprendizajes del año pasado. Incluso puedo recoger las evidencias del año pasado y a partir de ello puedo seguir planificando. O del anterior periodo, ¿no es cierto? En el caso de la EVA, es del anterior periodo, ¿no? Porque claro, nosotros planificamos un periodo promocional y ahorita lo voy a ir explicando. Con calma, todavía estamos resolviendo el instrumento. Ya, ahorita entramos de lleno al tema de la planificación con calma, ¿ok? Muy bien, Elizabeth, hay productos también del año pasado, excelente. Si es que en EVA tenemos productos del año pasado, excelente, lo vamos a recopilar, lo vamos a recoger como evidencias para valorar cuánto, digamos, es el manejo, el dominio o el desarrollo de la competencia que ha logrado este estudiante. A ver, la siguiente pregunta, ¿ya? Vamos a seguir conversando luego sobre las preguntas que nos hacía Darwin y también Carlos. Respecto a los procesos de planificación curricular, se necesita que el docente asuma como enfoque del cambio. A ver, para la planificación curricular, ¿cuál es ese enfoque que debemos asumir? A ver, ¿cuál es el enfoque? Resistencia al cambio, adaptación al cambio, la creación del cambio. ¿Qué dicen? Darwin, la adaptación, ¿ok? ¿Qué dicen los demás? Miren, la planificación es un acto de creatividad, ¿sí? La planificación es una hipótesis. Por lo tanto, implica crear, ¿ok? La planificación está asociada, justamente el proceso de planificación, a la creación del cambio, a ese gran enfoque, la creación del cambio. Porque constantemente tenemos que ir creando situaciones de aprendizaje, situaciones comunicativas, situaciones problemáticas. ¿Para qué? Para poder con nuestros estudiantes desarrollar competencias, ¿ok? Muy bien, pero también todo eso vamos a hablar, ¿sí? Todo eso vamos a hablar. Las tres alternativas no creo, no podrían ser las tres. En el caso de la planificación curricular, porque la planificación curricular es el arte de crear, entonces necesitamos crear el cambio, ¿ok? A ver, ya estamos cerrando de ver este instrumento. Ordena la ruta de diversificación curricular utilizando los siguientes procedimientos. A ver, ¿cuál es lo primero? Según esta ruta, ¿con cuál comienzo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería, digamos, lo primero? ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Para conocer la ruta, porque tenemos que conocer la ruta de la diversificación curricular. ¿Qué han colocado ustedes ahí? A ver, ¿cuál sería lo primero? ¿Qué dicen? Estamos ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería lo primero aquí? Si voy a ordenar, ¿qué es lo primero que hago? Analizo los propósitos de aprendizaje, elaboro las situaciones significativas, elaboro la sesión, recojo evidencias o elaboro la planificación del periodo promocional. ¿Qué es lo que hago? A ver. Entonces, aquí está, si me están ustedes copiando, entre entre la B y la alternativa E. Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. Darwin, no puede ser todavía la situación significativa. La situación significativa es después, Darwin, ¿ok? Después. Entonces, para poder yo diversificar el currículum y luego planificar el currículum, lo primero que tengo que hacer, uno, puede ser recoger evidencias o puede ser analizar los propósitos del aprendizaje. Cualquiera de los dos es válido. Yo voy a colocar primero la B, ¿ok? Y segundo voy a colocar la E. Pero podría ser al revés, porque el currículo nos dice, este es un proceso iterativo.
A ver, escribamos en el chat, iterativo, así como lo escuchan. En el chat escriban iterativo, iterativo. Escriban, quiero que escriban todos. Mercedes, muy bien, gracias. Iterativo, todos. A ver, escribamos lo que ha hecho Mercedes. Iterativo, Carlos, Milagros, ¿qué más? ¿Quiénes más están ahí? Iterativo. Elizabeth, iterativo, excelente, Lina, Lina, iterativo, Gladys. A ver, miren, ¿cuándo va a ser iterativo? Este es un concepto interesante que plantea el currículo nacional. Hay procesos que puedo trabajar de manera simultánea, simultánea, al mismo tiempo, ¿sí? Es como aquellas personas que al mismo tiempo están con dos. No, pues no puede ser, pues no. Hay personas que están al mismo tiempo con dos, incluso con tres, pero bueno, ya hay con dos. Eso es iterativo, pues están de manera simultánea. Entonces, tú lo que tienes que hacer para poder planificar en la ruta es revisar los propósitos de aprendizaje. Sí, tienes que leer la competencia, tienes que leer los estándares de aprendizaje y a la vez recoger las evidencias. Es un proceso iterativo, es un proceso simultáneo. Entonces, la B puede ser después o la E puede ser, digamos, antes, ¿no? Entonces, pero básicamente lo que quiero que me entiendan es que para planificar, para los procesos de la diversificación curricular y luego la planificación curricular, tengo que recoger evidencias en la EVA. No puedo trabajar si no recojo evidencias. Tengo que saber que mis estudiantes de la EVA tienen distintas habilidades y tengo que saber qué habilidades tienen. ¿Y qué implica eso? Recojo de evidencias. ¿Cuáles son sus inteligencias múltiples de mis estudiantes? Tengo que recoger evidencias. ¿Cómo están en la competencia de comunicación? ¿Están bien los estudiantes de la EVA? Tengo que recoger evidencias. ¿Cómo están en el tema de matemática? Tengo que recoger evidencias. Eso es fundamental. Entonces, la B y la E son dos procesos iterativos. Después de la B y la E, ¿qué viene? A ver, ustedes, ¿qué me pueden decir? ¿Qué viene después de la B y de la E? ¿Qué viene? Esto es, digamos, la ruta. A ver, ¿qué es lo que viene después de esta? ¿Qué es lo que vendría? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos. La F. Ah, ya, Gladys. Pero yo no puedo todavía elaborar las situaciones significativas, todavía, ¿no? Ah, ¿sí? Esos son los procesos, ¿ya? Que de alguna manera se utilizan, pero ¿saben qué? En esta ruta, según este 2, lo que tengo que hacer es elaborar la planificación del periodo promocional, la A. Muy bien, la A. Tengo que hacer la planificación del periodo promocional, lo que conocemos como planificación anual, ¿sí? Muchos de repente están conociéndolo con ese nombre, periodo promocional. Pero profesor, ¿por qué es periodo promocional y no es planificación anual? Porque en EVA no necesariamente trabajamos todo el año. Generalmente trabajamos 6 meses, medio año. O puede ser un poquito más. Va a depender mucho, ¿no? En cada uno de los EVAs. Por eso hay un periodo promocional. Podemos comenzar en enero y podemos terminar en julio. O podemos comenzar en marzo y podemos terminar en octubre. O podemos comenzar en octubre y podemos terminar en marzo. El periodo promocional varía. Es distinto, pues, porque es la EVA. Tiene otra lógica de trabajo. Entonces hay un periodo promocional. Eso tenemos que tenerlo claro, el periodo promocional. Después del periodo, en el marco de ese periodo promocional, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ah, recién puedo plantear mis situaciones significativas. Claro. Entonces yo voy a pensar cuáles son esas situaciones significativas para mi periodo promocional. ¿Cuáles? Ah, entonces después del periodo promocional viene la F. ¿Se entiende? ¿Me escuchan, verdad? Viene la F, viene cuáles son esas posibles situaciones significativas. Como ya sé la situación significativa, ah, caramba, entonces ya puedo elaborar mi unidad didáctica, porque la unidad didáctica va a tomar en cuenta la situación significativa. Entonces viene la D de dedo.
Y claro, como ya tengo la unidad didáctica, ¿qué es lo que viene? A ver, ustedes ahí que están rápidos y veloces. A ver, vamos. ¿Qué es lo que viene? ¿Sí? ¿Me escuchan? Claro, ahí viene la elaboración de las sesiones o actividades de aprendizaje. Claro, la sé. Muy bien, esa es la lógica. Miren, estamos explicando. Ahorita todo lo estoy explicando, nada más. Primero quiero que ustedes me entiendan. Después vamos a hacer práctica de esto. Y es más, acá no está incorporado otros procesos que debía haber incorporado. No está. No lo quiero complejizar. La idea es que primero nos ubiquemos, ¿no? ¿Cómo es la planificación? Entonces, estamos entendiendo que tenemos que recoger evidencias. Eso es clave. Y eso lo puedo hacer a través de una evaluación diagnóstica, el recojo de evidencias. Pero simultáneamente estoy revisando las competencias, los estándares. ¿Por qué? Voy a leer el estándar para mirar si el estudiante ha logrado, a partir de esa evidencia, ha logrado ese nivel esperado que tiene la competencia. No tengo que ver si ha logrado ese nivel esperado. Entonces, bueno, esa es la lógica. A ver, marca la alternativa o alternativas correctas. Acá nos dice evaluar desde un enfoque formativo implica. A ver, ¿qué han marcado? A ver, desde un enfoque formativo. Porque vamos a dedicarle más adelante 2 clases a la evaluación formativa, incluso 3, ¿ah? Ahí vamos a hablar sobre la evaluación formativa. Pero ¿qué han respondido? A ver ustedes aquí. ¿Cuáles serían las respuestas? Vamos. Comenzamos ahí a responder. ¿Qué dicen? ¿Cuál consideraron ustedes? La C, Elizabeth, la C y la E. Ok, miren, solo para poner en contexto, yo necesito comprender la competencia que voy a evaluar. Eso es clave. Si te dicen la competencia que tiene que ver, el estudiante indaga, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la indagación. Yo tengo que saber en qué consiste el proceso de indagación, ¿sí? O de repente la competencia explica fenómenos. ¿En qué consiste el proceso de esta competencia? Explicar esos fenómenos. Tengo que comprender la competencia, porque si no comprendo la competencia, no voy a poder evaluar. ¿Me dejo entender? Entonces, tengo que saber como profesor de qué trata esta competencia, comprenderla. ¿Voy a analizar el estándar también desde una mirada de la evaluación formativa? Sí, por supuesto que sí, tengo que analizar el nivel esperado del estándar. Si no, ¿cómo evalúo pues al estudiante? Si no conozco el nivel esperado. ¿Cuál es esa meta que el estudiante va a alcanzar? Porque el estándar es una meta. Entonces necesito analizar el estándar. Desde un enfoque formativo, no solo tengo que comprender la competencia, sino analizar el nivel esperado del estándar de aprendizaje. ¿Ok? Eso es evaluar desde un enfoque formativo. ¿Qué más? ¿Seleccionar o diseñar situaciones significativas? Todavía no. Desde un enfoque formativo, lo que tengo que hacer es utilizar criterios de evaluación para elaborar instrumentos. ¿Me entiende? ¿Cómo voy a evaluar a los estudiantes si no tengo criterios? ¿Cuáles son los criterios a partir del cual tú evalúas? Entonces, los criterios pueden ser las capacidades, porque desde el currículum se explica que las capacidades son los criterios que vas a utilizar para evaluar. Es decir, cuando evalúas, las capacidades se transforman en criterios. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un proceso, poco a poco. Ahorita estoy simplemente explicando de manera general. Cuando hay una evaluación de manera formativa, ¿comunicas a los estudiantes que van a ser evaluados? Claro que sí, el estudiante tiene que saber que va a ser evaluado, por supuesto que le tengo que comunicar. Voy a evaluar a los estudiantes a partir de sus desempeños, a partir, perdón, de las evidencias, claro, a partir de las evidencias. Tengo que retroalimentar. Por supuesto, la evaluación formativa implica procesos de retroalimentación. Entonces, aquí tiene que ver con la A, con la B, con la D, con la E, con la F y con la G. Con todo ello tiene que ver evaluar desde un enfoque formativo. ¿Ok? Claro, los criterios, claro, por supuesto, Elizabeth. Porque cuando uno identifica los criterios, automáticamente revisas los propósitos del aprendizaje. Esos propósitos que son la competencia, la capacidad, el desempeño, el estándar y los enfoques transversales.
son 5, ¿no? Los propósitos del aprendizaje. A ver, seguimos pasando esto, a ver, para un poco entender. A mí me está ayudando esta herramienta para poder explicar, ¿ok? Miren, esta es otra manera, digamos, de trabajar también, ¿no? Esta es una manera, a partir de un instrumento se explica. A ver, coloque la letra en el recuadro vacío según corresponda a las ideas o categorías. A ver, ¿qué han colocado? A ver, aquí, ¿qué letra va? Donde dice contextualizar la competencia. ¿Qué letra va? A ver, ¿cuál sería? ¿Qué letra colocaron? Contextualizar la competencia. ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Cuál de estas letras han considerado ustedes? ¿Sí? La F, William. Ah, Livia, para ti la D. La F, a ver, vamos a ver. La adecuación, la E. No, no, no. Acá tiene que ver con la diversificación curricular, la contextualización. Tiene que ver con la diversificación curricular. También la diversificación es un proceso de adecuación. La diversificación es un proceso de adecuación. También. O sea, la diversificación no solo es un proceso de contextualización, también es un proceso de adecuación. ¿Ya? Pero en este caso, si me dicen acá contextualizar la competencia, claro, tiene que ver con la diversificación curricular, ¿ok? Pero vamos a entender poco a poco, me parece bien. Eva y Eve, ¿con cuál tendrá que ver Eva y Eve? Darwin, con la F. Claro que sí, muy bien, con la F, Darwin. La Eva y la Eve pasan por un proceso de adecuación del currículo. Muy bien. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en EVA, adecuamos el currículo, pero también vamos a contextualizar después, cuando elaboremos la planificación curricular. Pero los programas curriculares de la EVA, los programas curriculares de la EVA, esos programas curriculares que ha leído Carlos y también que ha leído Mercedes, esos programas curriculares han sido adecuados para la modalidad de la educación básica alternativa. Han sido adecuados. Por eso, como han sido adecuados, han pasado por un proceso de adecuación curricular. ¿Ok? Muy bien. ¿Y aquí cómo sería? ¿Cuál sería la respuesta en ver el mundo de una manera integrada y no fragmentada? ¿Cuál sería la respuesta? A ver ahí. ¿Cuál es la respuesta? Darwin. Está rápido. Suelen. Qué bueno, suelen verte. No estabas ahí, suelen, ¿no? La C, excelente, la C. A ver, vamos a ver la C. Estoy. Muy bien, Suelen, excelente. La C, claro que sí. Tiene que ver con el pensamiento complejo. No se olviden. Edgar Morin, yo les invito a leer la obra de El pensamiento complejo de Edgar Morin. Es un libro que lo van a encontrar en el internet y lo van a descargar de manera rápida. Edgar Morin nos habla del pensamiento complejo. Y voy a volver a repetir, porque ya en algún momento yo lo había explicado. El pensamiento complejo es promover redes en tu pensamiento. Eso es, básicamente. Promover redes en tu pensamiento. Es decir, cuando una persona está cada vez más activa, ¿sí? Y hace varias cosas a la vez, ¿sí? Está ocupado, está ocupada en actividades, entonces porque tiene redes, su cerebro está trabajando. Entonces, no podemos nosotros trabajar con los estudiantes de la EVA de manera fragmentada. Yo no puedo trabajar por un lado la comunicación, por otro lado la matemática, por otro lado arte. No, tenemos que trabajar con proyectos, como nos decía Carlos. ¿No? Carlos nos decía en su explicación que una buena manera de trabajar en la EVA es a través de proyectos. ¿Por qué los proyectos? Porque los proyectos te articulan las áreas, los proyectos te articulan las competencias. Entonces, trabajamos no de manera fragmentada, sino de manera integrada, en redes, como el pensamiento complejo lo plantea Edgar Morin, ¿ok? Darwin, ahora sí. Entonces, y cuando decimos secuencia de los propósitos del aprendizaje, ¿qué será la secuencia de los propósitos de aprendizaje? ¿A qué se refiere? ¿Qué se imaginan? Darwin, la G. Ah, suelen, para ti también la G. La G de gato. Ah, la planificación anual. Muy bien, la planificación anual, sí, pues es cierto, tiene que ver con una
secuencia de los propósitos del aprendizaje. En nuestro caso, ¿cómo se llama? A ver, esto lo hice al propósito. ¿Cómo se llama en EVA? Nosotros no hacemos planificación anual. ¿Nosotros qué hacemos? A ver, para poder entender, ¿qué hacemos? En EVA no hay planificación anual. ¿Cómo le denominamos? Uy, no puede ser, nos hemos olvidado. ¿Cómo le denominamos? Planificación del periodo promocional. ¿Ok? Ah, qué interesante, Carlos. Entonces aquí para nosotros esto es planificación del periodo, ese es del periodo promocional. Miren, esto lo traje justamente para entender, se está entendiendo, ¿verdad? Lo que estamos explicando, es planificación del periodo promocional. Y eso tiene que ver con la G, por supuesto que sí, con la G. Claro, está bien, Darwin. No, por supuesto, Darwin. Hay que equivocarnos, no hay problema. Más adelante vamos a hablar del error constructivo. De eso se trata. Nos tenemos que equivocar, ¿para qué? Para aprender. ¿Sí? Eso es fundamental. Y esto de gestiona sus aprendizajes de manera autónoma. A ver, gestiona sus aprendizajes de manera autónoma. ¿Con cuál de las alternativas tendrá que ver? ¿Con cuál? ¿Qué han marcado ahí? La A, Darwin. Ok, suelen para ti. La A, Elizabeth. Claro, es una competencia transversal del currículum. Qué interesante, ¿ah? Entonces, se dan cuenta que uno evalúa, yo como profesor evalúo a mis estudiantes y puedo decir cuántos saben del currículo nacional. ¿Se dan cuenta? Con todo lo que les estoy preguntando y en realidad estamos dialogando, claro, a partir del chat, yo me doy cuenta quién participa, quién no participa y quiénes, digamos, tienen cierto conocimiento también del currículo nacional. Entonces, gestiona del aprendizaje de manera autónoma es una competencia transversal del currículo nacional. Por supuesto que sí. Así como los entornos de las tecnologías de la información también es una competencia transversal. Claro, Darwin. Los de las tecnologías de la información. Pero en EVA, ¿cuántas competencias transversales son? La anterior clase se trabajó. ¿Cuántas competencias transversales hay en EVA? En EVA hay más. ¿Recuerdan? La anterior clase. Hemos hablado de cuántas competencias transversales en EVA. En la EBR son 2, pero en la EVA, muy bien, Cheryl, qué bueno, Cheryl, verte. Ya te estábamos extrañando, Cheryl. Elizabeth, 7. Excelente. Entonces hay 7 competencias. Por supuesto que son 7. A ver, y este estándar del aprendizaje, ¿con cuál de las, cuál es, digamos, el número, perdón, la letra que le corresponde? A ver, vamos. ¿Qué han colocado ahí? El estándar de aprendizaje, ¿qué es? La B. La B. A ver, vamos. Excelente. Muy bien, no nos olvidemos. Por supuesto, tiene que ver con la B. ¿Por qué? Porque es una meta. Es una meta. El estándar es una expectativa que quiero alcanzar. ¿Ok? El estándar es aquello que, digamos, deseo lograr. Por eso que en el estándar se habla de niveles esperados. Esperados. Es algo que espero lograr. Es algo que espero alcanzar. Entonces, es una meta, pues. El estándar es una meta. Y lo último, valorativo, significativo, integrador, ¿con qué se relaciona? Ajá, muy bien, Darwin. Sí, excelente. La D, la D. Muy bien, tiene que ver con las características del currículum. Claro que sí. Esto tiene que ver con la D. Muy bien. Fíjense, hemos resuelto este instrumento y bueno, hemos resuelto. Yo les voy a pedir que suban igual lo que han elaborado, suban. Porque el hecho de haber subido al Padlet significa que han hecho la práctica. ¿Me dejo entender? Porque tenemos que, y eso se evalúa la responsabilidad. El hecho que has subido nada más al Padlet, ya se valora pues la responsabilidad. Muy bien, subimos entonces y vamos a continuar con la clase. A ver, voy a compartir el PPT. Continuamos con la presentación, ¿ok? Voy a compartir mis disculpas. Uy, a ver.
me confirman, por favor, si se ve la pantalla, ¿se logra ver? Carlos, gracias. Mercedes, muchas gracias. Muy bien. Entonces, miren la antesala que hice para poder entender el currículo. Es una antesala. Todavía no hemos trabajado el currículo. Recién vamos a entrar, ¿ok? Pero yo me tomo ese tiempo de la antesala, ¿para qué? Para entender el currículo, ¿sí? Para que ustedes entiendan y sepan. Porque las próximas clases que vamos a desarrollar es todo de currículum. Vamos a elaborar varias cosas relacionadas al currículum. Entonces, vamos a dominar el currículum, ¿ok? Pero en la práctica, ¿ok? En la práctica. Lina, muchas gracias. A ver, si hemos entendido lo que ha expuesto, por ejemplo, me parece que Mercedes nos ha explicado también, Mercedes, los que han escuchado la exposición, cuáles son los procesos de la planificación curricular según el Currículo Nacional de la Educación Básica. A ver, ¿cuáles son los procesos? Escribamos en el chat, ¿cuáles son los procesos? A ver, ahora sí, porque esto tiene que ser de ida y vuelta, yo no puedo solamente explicar, ustedes también tienen que responder, ¿sí? Y tenemos ahí el chat digamos, de este medio de comunicación para poder trabajar. Escriban, no revisen el currículum, no nos engañemos, ¿ok? No estén buscando en el internet, no nos engañemos, ponlo ahí. ¿Cuáles son los procesos de la planificación curricular según el currículo nacional? Y lo hemos trabajado, ¿ah? Mercedes lo explicó, Mercedes lo ha explicado. Tú sí, Mercedes, claro, pues, si tú lo has explicado, Mercedes. A ver, son 4, nos dice Mercedes. ¿Sí es cierto? O Mercedes nos quiere los propósitos, Darwin. Ya, muy bien, uno de ellos. A ver, voy a anotar aquí. Creo que tengo acá mi pizarra digital, felizmente aquí. A ver, voy a ir anotando. Entonces, ¿qué es lo que dices, Darwin? A ver, voy a ir anotando ahí. A ver, voy a anotar un poquito. A ver, criterios, Darwin, ya, la metacognición Iskra. Miren lo siguiente, a ver, la planificación, Elizabeth, los procesos. Acá me están preguntando sobre los procesos de la planificación curricular. Miren, el currículo nacional nos plantea 3 procesos. El currículo nacional de la educación básica, nos plantea 3 grandes procesos de la planificación. Uno, que está asociado a los propósitos del aprendizaje, ¿cierto? A los propósitos del aprendizaje, ¿ok? Del aprendizaje. ¿Y cuáles son los propósitos del aprendizaje? Son 5. ¿Cuáles son esos propósitos del aprendizaje? Son 5. Es decir, tengo que conocer las competencias. ¿Qué más? Las capacidades, los desempeños, los estándares y los enfoques transversales. Esos son los propósitos, ¿ya? Pero no solo son los propósitos, fíjate. También tengo que, en este caso, otro proceso, el recojo de evidencias. Qué interesante, las evidencias. Es decir, yo tengo que recoger evidencias para planificar. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué les dije? Yo les había enseñado un término para que escriban, ¿no? Este es un proceso simultáneo, les dije. ¿Cómo se llama ese proceso simultáneo según el currículo nacional? ¿Qué les dije? Y ustedes lo anotaron. A ver, lo anotaron. Iterativo. Muy bien, William. Hay que repetir. Miren, es importante estar recordando. A mí me gusta recordar, porque solo así podemos entender. Y cuando ustedes trabajen también en la EVA o con sus estudiantes de la EBR, hay que retomar nuevamente, ¿no? Hay que retomar, retorno a lo anterior y sigo adelante, retorno y sigo adelante. Eso es, digamos, parte de la didáctica del maestro. El maestro pregunta, retorna. Hay maestros que te dicen, ya no voy a volver a repetir, solo se repite 2 veces. Está mal, pues, ese maestro. Pues, es un maestro tradicional. No, se puede repetir 1000 veces. Por supuesto que sí, porque el propósito es que los estudiantes aprendan. Darwin no es reiterativo, Darwin es iterativo.
iterativo, ¿ok? Iterativo. ¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos con los procesos, miren acá, y esto tiene que ver con las situaciones significativas, con las estrategias, etcétera. Cuando nosotros planificamos de manera iterativa, de manera simultánea, estamos pensando qué competencia voy a desarrollar, pero qué evidencia voy a recoger y qué situación voy a plantear y qué estrategia voy a desarrollar. Este es un proceso iterativo, ¿ok? Es un proceso iterativo porque cuando yo planifico estoy pensando, mi cerebro está pensando en los tres, ¿no? De manera iterativa, pues claro que sí. De manera simultánea, tengo que estar pensando. Pero esos son los procesos que nos plantea. Claro, Darwin, ahí es repetitivo también, ¿no? Claro, está bien, tengo que ir de manera iterativa pensando en esos procesos de la planificación. Pero fíjense, yo les voy a mostrar, aquí está la planificación. Ustedes han visto el currículo nacional, aquí está. Y esto es uno de ellos, tiene que ver con los propósitos del aprendizaje. Aquí están los propósitos del aprendizaje. Aquí están las evidencias, Y por otro lado, aquí están las situaciones, las estrategias, incluso materiales. Son tres procesos que se utiliza para la planificación curricular. Son procesos de la planificación curricular, ¿sí? Pero el día de hoy, en la exposición, Mercedes nos dijo, en el caso de la EVA, no son tres los procesos. En el caso de la EVA son 4 y nos mostró esto, recuerdan, incluso les voy a recordar, cuando explicaba Mercedes, ¿no? Su PowerPoint, lo que había escrito, no estaba fijo, ¿no? Como que las palabritas estaban escapándose, ¿recuerdan? ¿No es cierto? Pero aquí nos explicó Mercedes, que son 4 los procesos. Miren, yo tengo que caracterizar al estudiante. Esto es algo que se introduce en los procesos de planificación con los estudiantes. La caracterización del estudiante y del contexto. ¿Qué significa caracterizar al estudiante y al contexto? Significa saber quién es el estudiante de la EVA, qué hace el estudiante de la EVA, a qué se dedica el estudiante de la EVA. No sé si ustedes fueron alguna vez al hospital, porque yo he estado yendo al hospital las últimas veces, ¿no? Las últimas semanas he estado yendo al hospital, y en el hospital tenemos una historia clínica, ¿saben, no? Hay una historia, los que han ido al hospital saben que tenemos nuestra historia. Y siempre nos dicen, ¿cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? Entonces hay una ficha, es una historia. Cuando nosotros queremos caracterizar al estudiante, tenemos que tener su historia del estudiante. Me dejo entender su historia. ¿A qué se dedica? ¿Es casado? ¿Es soltero? ¿Trabaja? ¿Cuántos años tiene? Es decir, necesito caracterizar al estudiante. ¿Cómo le voy a ayudar si no conozco su historia del estudiante? Tengo que caracterizarlo. Es como los médicos, pues esa historia clínica, en este caso su historia pedagógica. Ah, qué interesante. Miren, yo le estoy llamando así, no necesariamente le llaman así, pero es lo que yo estoy denominando. Yo le llamo así. Siempre cada vez que trabajo con los profesores de la EVA, yo les hablo de la historia, ¿no? Así para, digamos, hacer una ficha, ¿no? Una historia, ¿no? La caracterización no solamente del estudiante, también del contexto. ¿De dónde viene ese estudiante? ¿Habla una lengua originaria? ¿Sí? Es importante conocer el contexto donde se desenvuelve el estudiante, ¿sí? El entorno donde trabaja, ¿no es cierto? O donde se ubica, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene? ¿Qué conocimientos? Es decir, tengo que ir a hacer un mapeo del contexto también del estudiante. Es distinto los contextos de los estudiantes. Puede ser que sea un estudiante que se dedique a la pesca. ¿Se imaginan?
Por lo tanto, tiene que ir al puerto todas las veces. ¿Por qué? Se dedica a la pesca, a veces él pesca y a veces compra pescado, eso lo vende, se dedica a vender pescado, es un pescador artesanal. Entonces yo tengo que saber, ¿y en qué momento se dedica a eso? ¿Y cómo sabe pescar? ¿Nos puede enseñar a pescar? Entonces ya nos puede ayudar a pescar. Algún día podemos ir todos a pescar y ese estudiante nos puede ayudar. Imagínense, les decía, si este estudiante sabe pescar, es toda una habilidad el saber pescar. Personalmente yo no sé pescar, ¿no? ¿Cómo utilizar la garrafa? Hay varias formas. Entonces, miren, fíjense todo lo que podemos aprender de esos estudiantes si es que lo caracterizamos. Y luego ya determinamos el propósito, establecemos procedimientos para recoger evidencias y finalmente planteamos las situaciones y estrategias y condiciones. Entonces acá tenemos 3 procesos, ¿ok? Uy, claro, Darwin, ¿cómo podríamos entrar a su contexto? Pues si es este pescador, él nos va a decir, él nos va a contar. Nosotros vamos a elaborar un instrumento para que él nos cuente y tengamos su historia de ese estudiante. Entonces, si yo sé, si he caracterizado a ese estudiante, entonces ya puedo desarrollar una actividad y él nos puede ayudar, ¿no? He caracterizado a otra estudiante y me doy cuenta que es una niña que en realidad no terminó la educación básica regular porque se embarazó. Y como tiene su bebé, ¿no? Y le salieron dos todavía, mellizos, entonces tienen que criarlos y tiene que, entonces esa es otra realidad de la estudiante. Pero tengo que conocer cómo la voy a ayudar. ¿Cómo le puedo ayudar? De repente ella lo que necesita saber es cómo criar a los niños. Entonces, tiene otra demanda, tiene otra necesidad. O de repente caracterizo a otra persona y me doy cuenta que es un estudiante que simplemente era problema en su institución y paraba expulsado, ¿no es cierto? Ha estudiado en distintos colegios y lo expulsaban. Eso es un estudiante problema. Tengo que conocer para ver de qué manera puedo ayudar a proyectar la vida de este estudiante. Eso es caracterizar a los estudiantes, ¿no? Y conocer el entorno. Entonces, incluso Darwin, puedo yo hacer una entrevista a los estudiantes. Va a depender una entrevista. A ver, bueno, estos son los procesos entonces, ¿ok? Entonces, ¿qué es la diversificación curricular? Miren, voy a un poco explicar. Aquí está el tema de la diversificación, del proceso de diversificación, pero mejor voy a compartir un PPT que tengo aquí. A ver, un PPT, muy bien. A ver, no, creo que es, disculpen, a ver, voy a abrir. Aquí está la secuencia lógica. Muy bien. Aquí está la secuencia lógica del proceso de diversificación en EVA, ¿ok? Miren, ahí el proceso de diversificación se puede hacer siempre y cuando exista un PCI, es decir, un proyecto curricular de la institución educativa. Aquí está la lógica, pero generalmente hay otros que no tienen PCI, hay instituciones que no tienen proyecto curricular. Entonces, voy a trabajar, voy a explicar pensando en aquellas instituciones que sí tienen un proyecto, perdón, que no tienen un proyecto curricular de la institución, sino que planificamos de frente del currículo nacional, ¿ok? O planificamos de frente del programa curricular. A ver, ¿qué es lo primero que hago cuando planifico? Fíjense, ya, fíjense. Lo primero que hago es recojo y proceso información del contexto de la realidad. Eso es lo que tengo que hacer. Es decir, caracterizo al estudiante, pero también caracterizo al contexto. Lo que nos decía, pues, en el proceso, tengo que caracterizar. Pero, ¿qué implica eso? Recoger y procesar información del contexto, de la realidad. ¿Ok? Cuando yo recojo esa información del contexto, del estudiante, de la EVA, de la realidad, entonces voy a identificar que a nivel local hay situaciones, ¿no es cierto? Hay desafíos, hay demandas que tienen los estudiantes de la EVA. Tienen varios desafíos, tienen varias demandas. Los estudiantes tienen intereses de aprendizaje. En un aula puedes tener estudiantes que tienen distintos intereses de aprendizaje. Los estudiantes también tienen problemas, tienen conflictos. Yo tengo que recoger y procesar esa información a nivel local, ¿no? A nivel de mis estudiantes, a nivel de la institución y del entorno donde nos encontramos, ¿sí? Y a nivel global,
yo tengo que ir analizando los enfoques transversales que voy a trabajar para poder desarrollar esos desafíos y demandas e intereses de los estudiantes. A partir de ambos, de esa información, de la caracterización del estudiante, del contexto y del análisis del currículo nacional, a partir de ambos, recién puedo yo proponer. Aquí voy a proponer algunas posibles situaciones significativas. Es decir, me puedo atrever a hacer algunas situaciones significativas a partir de esos desafíos, intereses, problemas y el análisis de los enfoques transversales. Esa es una manera de trabajar digamos, la diversificación y el proceso de planificación curricular. Luego, analizo las competencias, los desempeños, los estándares de aprendizaje. Tengo que analizar, ¿sí? No solamente he caracterizado el contexto al estudiante, he analizado también el currículo nacional, los enfoques transversales. También analizo las competencias, los desempeños, los estándares. Y es a partir de todo ello, de ese recojo y procesamiento de la información, que recién puedo hacer mi planificación curricular de aula, que se denomina el PCA. ¿Ok? Entonces tengo que desarrollar la planificación curricular de aula. Entonces aquí mi producto va a ser la planificación del periodo promocional, ¿sí? Que es una planificación de largo plazo. Entonces, digamos, esta planificación del periodo promocional, yo ya lo puedo ordenar, ya lo puedo secuenciar gracias a las situaciones significativas que antes he ido identificando como propuestas, ¿sí? Entonces, esta tiene una lógica interesante y a partir de ello hago mi planificación del periodo promocional, en ese periodo de 6 meses, ¿no? De 7 meses, que seguramente va a durar mi planificación del periodo promocional. Luego, a partir de esa planificación del periodo promocional, hago mis unidades didácticas. Ustedes ya lo conocen, ya saben. Esa es más o menos la lógica. Y después de las unidades hago mis sesiones de aprendizaje o mis actividades de aprendizaje. Esa es la ruta que nosotros conocemos cuando planificamos, ¿ok? Esa es la ruta. Muy bien, esto vamos a retomarlo en un momento, ¿ok? Porque les voy a enviar este material, les voy a enviar para que ustedes lo tengan, ¿ok? Entonces, ese es el proceso de diversificación y planificación curricular. ¿Por qué le llamamos diversificación? Porque tiene que responder la diversificación ¿a qué? A la realidad, al contexto. La diversificación es una respuesta a la diversidad. Pero esa diversidad, ¿dónde está? En el contexto, en la realidad, en el contexto, sea local o sea global. Si yo voy a recoger información del contexto, no puedo solo recoger información del contexto local, también tiene que ser de lo global. ¿Y lo global dónde está? En el currículo nacional, está en los enfoques transversales. Los enfoques transversales ya me dicen cuáles son los problemas que existen a nivel del país. Por eso tenemos que trabajar estos enfoques transversales, ¿sí? Entonces aquí ya está lo global en el currículo, pero nos faltaría lo local. ¿Sí? Si tú estás trabajando, digamos, en Satipo, me parece que hay alguien aquí que está desde Satipo, entonces tiene que identificar cuáles son esos desafíos, demandas, intereses, problemas y conflictos de nuestros estudiantes de la EVA en Satipo. Y a partir de ambos, de lo local y lo global, tengo que plantear mis situaciones, mis posibles situaciones significativas. No es que va a ser la situación significativa, sino es la propuesta de situaciones significativas. Profesor, ¿eso nos puede enseñar? Les voy a enseñar. La siguiente clase todavía vamos a ir trabajando sobre estos temas. ¿Cómo voy a ir formulando esas situaciones significativas? ¿No? Y luego ya viene la planificación curricular de aula. Tenemos que analizar bien esta ruta. Yo les pido que analicen de manera coherente y luego se hagan preguntas, se cuestionen, porque esto nos va a ayudar a poder entender toda esta ruta. Hasta que hay alguna pregunta, algún comentario, de repente alguno de ustedes quiere hacer algún comentario al respecto para enriquecer lo que estamos explicando o para aclararnos, ¿sí? Si tiene alguien alguna pregunta, puede habilitar el micro, ¿sí? Si tiene alguien alguna pregunta. Buenas noches, ¿cómo está? Disculpe, pero no ha compartido su pantalla en todo el momento que ha estado hablando. Y parece que no ha observado el chat. Le hemos estado avisando, pero no queríamos interrumpir. Ah, excelente, gracias, pero
Me debieron interrumpir. Ya, ok. A ver, La ahora sí, Lo ¿se siento. ve? Sí, ahora sí se ve que está Pero compartido. claro, pero esto lo vieron, ¿no es cierto? Ustedes en el Word, ¿verdad? Lo llegaron a ver en el Word, ¿sí? En el anterior, ¿o no? Díganme, ¿lo vieron digamos, esta No. ruta, este proceso? ¿No lo llegaron a ver? Ah, Mm, ahora sí. Entonces, claro, no puede ser, no puede ser. Yo estoy explicando y bueno, no importa, pero esta información ustedes lo van a tener. Aquí está el proceso de diversificación que les estaba mostrando. Este es el proceso de diversificación. Entonces, les decía que tengo que recoger y procesar información del contexto, de la realidad, de lo local. Ya tenemos de lo global, les decía, porque a nivel global ya está el currículum, porque en el currículum están los problemas, los enfoques transversales responden a la problemática que tenemos a nivel nacional. Pero acá tenemos que recoger a nivel local no solo los problemas, los conflictos que tienen nuestros estudiantes, sino sus intereses, sus demandas, sus desafíos. Y a partir de ambos, yo planteo una situación, una propuesta de situación significativa. Sigo analizando el currículo nacional, las competencias, los desempeños, los estándares, y conjuntamente con las situaciones significativas voy a proponer la planificación del periodo promocional. Aquí está lo que muchos denominamos la planificación anual. Claro que en EVA no hablamos de planificación anual, hablamos de la planificación del periodo promocional, ¿no? Para los 6 o 7 meses. Y así, a partir de ello, la unidad didáctica y las sesiones de aprendizaje. Esto es lo que les voy a enviar para que ustedes lo analicen, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a entrar a la planificación. Ya estamos entrando poco a poco. A ver, ¿qué es la planificación curricular? A ver, díganme ustedes, con todo lo que he explicado, en el chat vamos a escribir. ¿Qué es planificación curricular? ¿Qué es? Vamos, sin temor, sin vergüenza. ¿Qué es la planificación curricular? A ver, vamos. ¿Quién puede escribir en el chat? Díganlo en el chat. A ver, vamos, en el chat. Me gusta que escriban en el chat porque ahí escribe, digamos, una mayoría, ¿no? A veces cuando hablamos con el micro solo uno puede participar. Pero a ver, ¿qué es la planificación? ¿Están ahí? O ya no los escucho, no puede ser. ¿Están del otro lado? Ah, suelen. Ah, son las acciones que se realiza, que realiza el docente con el fin de que los aprendizajes sean los más adecuados. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es la planificación? A ver, vamos, ¿qué se te ocurre en este momento? ¿Qué es lo que estás imaginando? Bien, como no tenemos mucha participación, voy a explicar. ¿Ya? Cieri, organizar y prever lo que se espera que logren los estudiantes. Milagros, organizar lo que se quiere lograr. Ok, miren, la planificación es un acto de creatividad, la planificación. La planificación tiene que ver con una hipótesis. Cuando tú planificas, es una hipótesis la planificación, porque es algo que vas a comprobar. La planificación es una hipótesis. Miren, hipótesis, porque es algo que vas a comprobar. La planificación tiene que ver con tu imaginación, porque tú tienes que imaginar lo que vas a trabajar con los estudiantes. ¿Ustedes creen que yo no imagino todo lo que tengo que trabajar con ustedes? Imagino, sueño y digo, a ver, ¿qué voy a trabajar primero? Luego trabajaré esto. Luego les voy a presentar el cuestionario. Después, cuando les presente el cuestionario, vamos a discutir del cuestionario. Pero después digo, no, primero les voy a enviar el cuestionario, que ellos lo resuelvan primero. Después de que lo han resuelto, les voy a pedir que suban al Padlet. Entonces, luego yo recién voy a explicar el cuestionario, vamos a resolver conjuntamente el cuestionario, vamos a aclararnos dudas y recién después de eso voy a hacer una presentación del PPT. Y cuando haga la presentación del PPT, ahí voy a presentar la ruta de la diversificación. Me estoy imaginando lo que voy a hacer con ustedes. Es una hipótesis, porque es algo que voy a comprobar. Y cuando termino la clase digo, me salió bien, creo que la ruta que trabajé, creo que fue buena, para la siguiente debo corregir. Es una hipótesis, es una imaginación. La planificación está asociada a eso, ¿sí? Obviamente,
Es un acto de previsión, ya lo han dicho ustedes, es prever, ¿no? Es organizar, ¿no es cierto? Tengo que prever. ¿Por qué? No es improvisar. Por eso planifico, pues yo tengo que prever, no puedo improvisar. Lo contrario de prever es la improvisación. Y claro, voy a organizar, Ángela, voy a organizar, voy a preparar el trabajo, ¿no? Excelente. Voy a organizar el currículum. Ah, está bien. Entonces, miren, aquí está el concepto. La planificación es el arte de imaginar. No lo olviden, es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los jóvenes y adultos aprendan. Eso es la planificación del currículo, imaginar y diseñar procesos para que los jóvenes y adultos aprendan en la EVA. Pero les cuento, este concepto no solamente es de la EVA, este concepto también es de la EBR, este concepto también es de inicial, de primaria, de secundaria. La planificación es una hipótesis, porque no es rígida y se basa en un diagnóstico. Fíjense, Darwin, ¿me estás escuchando, no es cierto, Darwin? Se basa en un diagnóstico, Darwin. Tengo que diagnosticar, tengo que recoger evidencias, Darwin. Fíjate, tengo que recoger sobre las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren lo interesante. Es flexible, es flexible. Miren, estoy marcando, perdón, acá. Es flexible. La planificación no es rígida. ¿Ustedes creen que lo que yo he planificado no lo modifico? Lo modifico, lo cambio. Cuando ustedes me escriben en el chat o cuando comentan, hay cosas que voy corrigiendo, porque es flexible, ¿sí? Entonces es flexible. Entonces se tiene que hacer cambios producto de ¿qué? De la evaluación. Tú evalúas constantemente lo que estás trabajando y haces cambios a partir de la evaluación. Por lo tanto, evaluar y planificar o planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados. Carlos, mira lo que tú estabas explicando también. Están estrechamente relacionados, Carlos. Darwin, tú también me entiendes. La planificación y la evaluación son dos procesos estrechamente relacionados. Yo no puedo planificar si no he recogido evidencias o si no he evaluado. Eso es algo, es como una moneda, cara y sello. Planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados. Ahora, todos los procesos de planificación implican recojo de evidencias, ¿ok? Eso es fundamental. Ahora, la evaluación se considera, miren, la evaluación se considera un proceso previo a la planificación. Bueno, algunos le dicen que es un proceso previo, pero lo estamos colocando claro, porque yo no puedo planificar si primero no he recogido las evidencias de los estudiantes. ¿Cómo voy a planificar si no la conozco a ese estudiante de la EVA? Y ya me entero cuando termina el periodo promocional, recién me entero que fue una chica que la embarazaron. No, pues. O recién me entero al término del periodo promocional que este estudiante tiene habilidades para carpintería. Recién me entero ya a medio año o a medio periodo promocional que ese estudiante pesca, es pescador y trabaja en el puerto del Callao o trabaja en un determinado puerto en Satipo, de repente está ahí en el río, en el río Tambo, hay pesca. Recién me entero. Pero ¿cómo te vas a enterar recién? Por Dios, ¿cómo te vas a enterar? Por eso la evaluación, el recojo, digamos, de esos intereses, demandas, ese diagnóstico va a ser clave y también vas a recoger evidencias de cuánto domina, en este caso, las competencias. Esa es la planificación. Muy bien. Pero luego de la planificación, porque hay un aspecto clave, digamos, para poder planificar. Yo tengo que mirar el contexto, les decía, el contexto es clave. Acá tengo que caracterizar al estudiante, tengo que conocer a mi estudiante de la EVA, tengo que conocer el contexto, tengo que conocer la realidad del estudiante. Y no solamente la realidad del estudiante, sino la realidad de su entorno. ¿Cómo vive ese estudiante? ¿Tiene dificultades? ¿Tiene problemas? Tengo que hablar con los estudiantes. Si no se abre a mí y no me comenta porque tiene miedos, entonces lo debo hacer a partir de o a través de otra persona, del psicólogo de la institución o de otro profesor.
De repente es una mujer que no confía mucho en el varón, entonces que le pregunte una profesora. A partir de ello podemos nosotros caracterizar esa realidad, el contexto. ¿Eso qué me va a permitir? Plantearme situaciones significativas. Fíjense, miren, va a permitirme plantearme situaciones significativas. Miren, disculpen que estoy escribiendo así tan feo porque estoy echado, entonces tengo algunas dificultades ahí para poder escribir, pero tengo la intención de escribir, pues, ¿no? O sea, primero identifico el contexto, a partir del contexto, a partir de esa caracterización, planteo las situaciones significativas. Puede ser que haya situaciones significativas que he previsto, que he planificado, claro, porque lo previsto es lo planificado, lo que has previsto es lo planificado, pero puede surgir una situación en el aula, es emergente, algo que no está previsto, pero puede surgir. Entonces, te enteras en el momento que los estudiantes tienen una habilidad para cantar, entonces vas a querer hacer, digamos, canto, vas a fortalecer esas habilidades del canto de muchos de ellos, de tus estudiantes, y salió como una situación emergente y la vas a aprovechar para poder trabajar con los estudiantes, para que ganen confianza. Cuando uno canta ante el público, se relaja, ¿sí? Confía más en su persona. Muchos de nuestros estudiantes de la EVA no confían en ellos mismos. Yo he hablado con muchos estudiantes de la EVA, por eso les cuento. Esos son los problemas recurrentes, la falta de confianza que tienen los estudiantes de la EVA a sí mismos. Porque desde el primer momento que ya están en un EVA, ya se sienten con esa falta de desconfianza, porque dicen, ¿por qué no terminé en la EBR? Pues, he debido de terminar en una, digamos, circunstancia normal, no en una circunstancia anormal, no sé por qué estoy en un EVA. Entonces, ahí hay un tema de la confianza, ¿se dan cuenta? Y puede surgir una situación emergente como la música, como el canto, y me va a ayudar a generar más confianza en mis estudiantes. Miren lo que me estoy imaginando en este momento. Es que la planificación es un arte, pues, es un arte de imaginar. Entonces, recién a partir de esa situación significativa, ¿qué hago? Voy a, digamos, a proponer algunos propósitos del aprendizaje a desarrollar. La situación significativa siempre va a ser un medio para lograr, ¿qué? Este fin. ¿Cuál es el fin? Lograr los propósitos de aprendizaje. ¿Qué voy a lograr? A ver, voy a lograr aquí, ¿qué? Las competencias. Eso quiero lograr. Quiero lograr el desarrollo, movilizar capacidades. Quiero que los estudiantes demuestren a partir de sus desempeños. Quiero que los estudiantes alcancen el nivel esperado del estándar de aprendizaje. Quiero que los estudiantes puedan desarrollar los valores establecidos en los enfoques transversales. La situación significativa siempre va a ser un medio para esos propósitos de aprendizaje. Pero para formular situaciones significativas tengo que mirar el contexto, tengo que caracterizar a mi estudiante y tengo que caracterizar el contexto. ¿Se entiende todo el tema de la planificación con esta explicación? ¿Se está entendiendo lo que estoy explicando? Porque lo que quiero es que ustedes primero me entiendan, ya para luego colocar algunos ejemplos. ¿Ok? Muy bien, Carlos. Gracias, Darwin. Muy bien. Entonces, eso es lo que quería trabajar hasta el día de hoy con ustedes. La siguiente clase todavía vamos a trabajar las situaciones significativas, ¿ok? Ya, vamos a trabajar las situaciones significativas. Hay una clase que vamos a desarrollar. Y bueno, vamos a comenzar una nueva etapa ahora de lecturas. Una nueva etapa de lecturas. ¿Por qué? Tenemos que conocer el desarrollo psicológico de nuestros estudiantes de la EVA. Tenemos que conocer, y vamos a leer una obra que es un bestseller, ¿ya? Esta es una obra de Grace, de Pearson, una obra pero maravillosa. Obviamente, esta es una obra que se escribe a partir de investigaciones que se hace con estudiantes de otros países que no necesariamente es el Perú, ¿ok? Eso tenemos que tener claridad. Son textos, digamos, que no son marca Perú, son de otros países. Pero nos va a ayudar un poco a ubicarnos cómo es el desarrollo psicológico de nuestros estudiantes de la EVA. Entonces, acá vamos a leer este libro, Desarrollo Psicológico, 9ª edición de estos autores, que yo les voy a enviar esto. Entonces, aquí va a haber la próxima clase una exposición. Vamos a hablar de la juventud. Ya, vamos a hablar de la juventud.
pero a partir de la lectura, ¿no? Claro que la siguiente clase vamos a continuar con el tema del currículum, pero con las lecturas vamos a hablar un poquito de la juventud. Nos van a explicar sobre la juventud, ¿ok? Dos personas. Una de ellas nos va a hablar sobre el desarrollo físico y cognitivo, que es de la página 408 a la 439, y otra persona nos va a hablar sobre el desarrollo de la personalidad y socialización de los jóvenes, ya de la página 440 a la 479. Entonces, ahí vamos a trabajar con dos personas. De preferencia, la siguiente clase van a exponer, de preferencia digo, todos pueden participar, de preferencia aquellos que no han expuesto, ¿ok? Yo no voy a llamar porque he estado llamando a algunos y a veces no estamos participando y a mí me preocupa. Eso también tiene que ver con el interés. Si uno se matricula en una especialización, tiene también el interés por leer, ¿no es cierto? Por hacer las cosas. Entonces, a ver, ¿quiénes se animan a explicarnos sobre la juventud? Vamos, a ver, ¿quiénes se animan? Los que no han expuesto aún, a ver, pueden ahí anotarse. A ver, muy bien. Maestro, Elizabeth, ¿tú te el animas, número Elizabeth? 2, el 2, El maestro. número 2, Elizabeth. A ver, Elizabeth, la próxima clase, Elizabeth, fíjate. Elizabeth Alarcón, maestro, porque hay otra maestra que también se llama Elizabeth, creo. Sí, no te preocupes. En realidad esto no vamos a trabajarlo a la próxima clase, aunque me parece que va a ser todavía la siguiente, pero igual, vaya preparándote, Elizabeth, en esto de desarrollo de la personalidad, ¿ok? Elizabeth Alarcón. ¿Quién se anima por el desarrollo físico y cognitivo? A ver, ¿quién nos quiere explicar sobre el desarrollo físico y cognitivo? ¿Quién se anima? Gracias, Elizabeth. A ver, vamos. ¿Sí? ¿Se animan? ¿Sí? A ver, muy bien, ahí alguien ya se animó. Se desconecta por el internet. Uy, Lita, ya no hay ningún problema, vas a tener el video. A ver, ¿quién se anima? De una vez, vamos. El desarrollo físico y cognitivo. A ver, ¿quién se anima con la exposición? Yo voy a invito, ¿no es cierto? Porque se supone que si tú estás aquí, es para que puedas, digamos, ahí exponer sobre este tema. Ok, voy a yo a ver. Susana, ¿estás ahí, Susana? Susana Díaz. ¿Me escucha, Susana? Susana Díaz. Muy bien. La próxima clase es muy probable que, me parece que no va a ser la próxima clase, va a ser la subsiguiente, pero tú ya tienes que prepararte en esta exposición. Susana, ¿está bien? Voy a anotarte aquí, Susana, ¿ok? A ver, Susana Díaz, ¿ok? Díaz. Muy bien, Susana Díaz. Entonces, van a ser las dos personas que se van a preparar para la exposición. Ustedes ya prepárense para la siguiente clase, ¿ok? No hay ningún problema. Para la siguiente clase se van a preparar, ¿ok? No hay ningún problema para la siguiente clase. Uy, tú estás, Susana, en Satipo, ¿verdad? ¿Sí? Uy, no vas a poder. Tú estás en Satipo, me parece, Susana. Sí, estabas teniendo... A ver, alguien que se anime, me parece Susana, que está teniendo siempre problemas, es cierto. Muy bien, voy a nuevamente invitar a otra persona. A ver, Susana. Estoy invitando a algunas personas. Muy bien, ahí está. Mayudit Ochoa. A ver, ya. Vamos a ver, o Gladys. Y a ver, pues, como hay ese interés, Gladys Shine. Excelente, Gladys. Te pasaste ya. Muy bien, voy a primero borrar por un momento, a ver, Susana, ok. Ya. Y vamos a anotar aquí a nuestra querida, a ver, voy a colocar Gladys. Uy, perdón, disculpen un momentito para anotar aquí. Voy a anotar, ya, a ver un momento, aquí estamos con Gladys. Ok, Gladys. Vaya preparando entonces para la siguiente clase, tu presentación, Gladys y Elisa.
¿ok? La siguiente clase, ambas van es muy probable exponer, es muy probable, digo, la siguiente clase, ¿ok? Entonces yo les voy a pedir que preparen una exposición de 5 minutos mínimo, 5 minutos mínimo, y máximo estamos hablando de 7 minutos. Ya podría ser hasta máximo 10 minutos, pero no podemos extendernos los 10 minutos, ¿ok? La exposición, ¿ya? Y vamos a conversar sobre ello. Tienen que hacer una presentación de impacto, ¿ya? Yo les recomiendo que hagan una infografía, un organizador visual sobre el tema que van a plantear. Y los demás vamos a comentar ahí críticamente sobre el tema. A ver, acá tengo una actividad que vamos a trabajar todos, porque la próxima clase vamos a trabajar la situación significativa, ¿sí? A ver, la situación significativa. A ver, entonces, a ver, un momentito, a ver, me parece que ahí me están escribiendo, ¿sí? Un momento. A ver. Miren, la clase, la anterior va a trabajar Gladys Chaiña y Elizabeth, van a exponer, ¿sí? Es muy probable que sea la próxima clase, les estoy diciendo, de repente lo transferimos a la siguiente clase, pero para la siguiente todos van a elaborar una situación significativa, todos, ¿ya? Para un proyecto de aprendizaje, ¿no? Que vamos a desarrollar con jóvenes y adultos. Eso lo vamos a subir al Patreon, ¿ok? ¿Sí? Entonces, traigan la situación significativa que ustedes deseen, pero para trabajar con jóvenes y adultos, ¿ok? Formulen esa situación significativa. Yo voy a llamar a cualquiera de ustedes para que comparta su situación significativa, ¿ok? A cualquiera de ustedes voy a llamar para que comparta su situación significativa. Entonces, la siguiente clase, que hay exposición, ¿no? La siguiente clase van a exponer ahí dos personas sobre la juventud, van a exponer, pero además de eso, voy a yo invitar a algunos de ustedes para que pueda compartir su situación significativa, ¿ok? Y van a tener solo 3 minutos para que nos cuenten de qué trata su situación significativa. Yo voy a llamar a cualquiera de ustedes. Entonces, no se olviden, la tarea y el encargo para la próxima clase está asociado a la situación significativa. Muy bien. Voy a retornar, Suelen, para que me ayudes con la foto, ¿ok? Aquí está, es Gladys Chaiña y Elizabeth Alarcón, ¿ok? Para la siguiente clase. Y bueno, nos vemos, pues cuídense bastante, que les vaya muy bonito en este fin de semana. Hoy día es sábado. Por favor, no hagan travesuras hoy día, ¿ok? Estudien. Nos vemos, cuídense bastante. Hasta una nueva oportunidad. Ok. Cuídese, profe. Buenas noches, gracias por todo. Gracias, Suelen, a ti también. Muchísimas Profesor, cuídese. Gracias, Jesús. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense, cuídense. Nos vemos. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, gracias, Cheryl. Gracias. Buenas noches, profesor. Nos vemos, Isaura. Cuídate bastante. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones, maestro, colegas. Gracias, Elizabeth. Nos vemos. Nos vemos.